Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la noche. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por estar con nosotros, Rey de Gloria. Gracias por permitirnos este tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de refrigerio, un tiempo en el cual nosotros, Señor Dios mío, buscamos tu rostro, el rostro del Dios Todopoderoso, el rostro del Alfa, del Omega, del Creador. El rostro de nuestro Padre, de nuestro Adonai, de nuestro Papito Dios, al cual nosotros amamos, exaltamos y glorificamos, Dios. Hoy te damos gracias a ti en esta hora, Señor, por permitirnos, Dios, poder establecer este diálogo contigo, por permitirnos, Señor, abrir nuestros labios y proclamar tu nombre, ese nombre que está a todos los nombres, el nombre de nuestro amado Jesús, el nombre de nuestro Redentor, Padre Santo, al cual nosotros reconocemos y exaltamos, Señor, porque exaltamos la grandeza de Dios en esta hora, exaltamos tu grandeza, tu magnificencia, tu bondad, tu amor, tu longanimidad, tu paciencia, Señor. Exaltamos ese amor tuyo, ese amor incondicional, ese amor ágape, ese amor del Padre Celestial hacia nosotros como sus hijos, hacia nosotros su creación, hacia nosotros su renuevo, su pueblo, Señor Dios mío. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por bendecirnos, por permitirnos hoy un día más pasar, Señor, y ahora en la noche, Señor, poder tener esta coinonía contigo. Pedirte primeramente perdón a ti por nuestros pecados, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, si alguno dijere que no es pecador, es mentiroso y la verdad no está en él, Señor. Sabemos, Padre, que diariamente pecamos, Señor, así como el hijo pródigo, Señor, reconoció su pecado cuando dijo: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros hoy reconocemos nuestros pecados, Padre, reconocemos nuestra falencia, nuestros ayes. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, pero que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos esa intervención divina que solamente tú puedes dar a nuestras vidas, Señor Padre Santo. Hoy colocamos este devocional descansando en Dios, Padre Santo, y presentamos también cada miembro de la familia en Cristo, Señor, porque más que una iglesia, somos una gran familia en Cristo Jesús, más que una denominación, somos tus remanentes, somos tus hijos, Señor. Somos esa creación que tú hiciste, Señor, que cuando te reconocemos a ti como nuestro Padre, pasamos a ser esos hijos tuyos, Señor Padre Santo, bendito Dios de gloria. Gracias te damos a ti, gracias te doy por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana. Gracias por la vida de mi amigo, la vida de mi amiga, de mi parentela, Señor. Llámese padres, hermanos, hermanas, familias, Señor, los que están cerca, los que están lejos, Señor. Hoy los colocamos delante de ti, Señor, bendito Dios de gloria, y presentamos, Señor, sus vidas y te pedimos a ti perdón por ellos, Padre, porque así como oró Nehemías pidiendo perdón por el pecado, por el pueblo, porque el pueblo había pecado contra ti, Señor, Padre Santo, nosotros oramos, Señor Dios mío, y pedimos perdón por nuestra familia, perdón por nuestra casa, perdón por nuestra heredad, Señor Dios mío. Acudimos confiadamente al trono de la gracia, porque sabemos, Dios, que tú tienes misericordia, Padre. Porque sabemos, Dios, que tú eres un Dios justo, un Dios que es perdonador, un Dios que tiene misericordia de quien quieres tener misericordia, Padre. Hoy oramos para que en el nombre de Jesús, tu misericordia, Señor, esas cuerdas de amor, Señor, caigan sobre cada vida que necesita hoy de ti, Señor. Caiga sobre nuestra familia, caiga sobre nuestra familia, caiga sobre nuestra parentela, caiga sobre nosotros, Dios, esas cuerdas de amor tuya, Señor Dios mío, sea limpiándonos a través de tu palabra, seas tú, Señor Padre Santo, haciendo de nosotros esos hombres y esas mujeres que tú quieres que nosotros seamos, Padre. Hoy te damos gracias a ti, Señor Dios mío, y te pedimos, Señor, que nos enseñes a meditar en tu palabra, que nos enseñes a tener esa coinonía contigo, Padre Santo, a través de tu palabra, que nosotros podamos entender, Señor bendito Dios de gloria,
que tú no viniste por justos, sino que viniste por pecadores, de los cuales nosotros, Señor, clamamos a ti porque necesitamos de ti, Señor. Así como dice tu palabra, mi alma tiene sed el Dios vivo, Señor Padre amado. Fueron mis lágrimas el pan de día y de noche, mientras que muchos me decían, ¿dónde está mi Dios? Tal vez muchos hoy en día nos digan, ¿dónde está tu Dios? Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano y es eterno, un Dios que así nosotros no lo veamos, lo sentimos, un Dios que así nosotros no lo podamos tocar, sentimos sus abrazos, sentimos sus caricias, sentimos su misericordia, Padre amado. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Buenas noches. Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 16, versículo 24, cuando habla directamente la palabra del Señor. Toma tu cruz y sígueme, dice la palabra del Señor en autoridad del Padre, el Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes? Algo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, es donde directamente empezamos nosotros a negarnos a nosotros mismos. Es donde la palabra del Señor dice que es necesario nosotros menguar para que el Cristo, la gloria que está en medio de nosotros, crezca cada día. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes? Es tiempo de que nosotros pensemos en esta palabra. Es tiempo en el cual nosotros pensemos qué significa tomar la cruz. Tomar la cruz y sígame. Significa morir a nosotros mismos. ¿Sabes? Que este texto nos lleva a nosotros a entender que tú y yo estamos llamados a morir a nosotros mismos. La palabra del Señor nos habla a través de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando dice en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nos lleva a nosotros a entender que necesitamos nosotros morir a nosotros mismos. Morir a nuestro ego, morir al orgullo, morir a la vanagloria, morir a la ira, morir a la concupiscencia que hay en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros digamos al Señor que sea el circuncidando el prepucio que hay dentro de nuestro corazón. Antiguamente la ley ordenaba circuncidar a los varones el prepucio físico. Ya ahorita no es un prepucio físico, ahora es el prepucio espiritual. Circuncidar nuestro corazón para poder nosotros seguir al Señor. Es un llamado a la entrega absoluta. Dios nos está haciendo a nosotros, amados y amadas, un llamado a que nosotros nos entreguemos a Él absolutamente, nos entreguemos a Él sin apariencias, nos entreguemos a Él con una transparencia, con una sinceridad, porque hay algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro, es que Jesús no vino por justos, Él vino por pecadores, de los cuales nosotros que anunciamos la palabra, que la predicamos, que la damos a conocer, tú y yo, amado y hermana, amado y amada, hermano y hermana, estamos llamados nosotros a entender que esa palabra es para nosotros. Necesitamos nosotros entender que mientras estemos en este mundo, tenemos que tomar la cruz, y tomar la cruz nos lleva a nosotros a negarnos, a rendir nuestra voluntad delante de la presencia del Señor, así como hablábamos ayer a través del libro del profeta Jeremías, cuando hablábamos de la vasija, Jeremías 18, donde el alfarero tiene que utilizar unas herramientas para quitarle las asperezas a la vasija, para que la vasija directamente sea formada y llegue a ser utilizada con el propósito que el alfarero quiere que esa vasija sirva. Asimismo somos nosotros, amados y amadas. Muchos cristianos a nivel mundial nos hemos identificado o no hemos discernido la poderosa enseñanza que Jesús nos dejó en su palabra. Hoy en día nosotros nos quejamos de todo. ¿Por qué? Porque vemos solamente lo feo, vemos solamente la oposición, vemos solamente las dificultades, no vemos la bendición que viene tras el proceso que tú y yo estamos pasando. Ayer hablábamos directamente que la vasija en Jeremías 18
hablábamos que la vasija para ser utilizada directamente en la reflexión que dábamos, para ser esa vasija utilizada, necesitaba pasar por un proceso para poder llegar a ser una vasija de honra y poder ser de bendición en el lugar donde fuera a llegar esa vasija. Sabes que así mismo somos nosotros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que aún en medio de los momentos difíciles que pasamos, nos tenemos que identificar con la palabra. Saber nosotros que Jesús nos hace un llamado y nos dice que el que quiera seguirlo a Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros y nos va a probar, nos va a llevar a que nosotros directamente entendamos cada día lo que la Escritura nos quiere dar a nosotros a conocer. Pero ¿cómo la entendemos nosotros? ¿Cómo vemos esa palabra cumplida en medio de nuestra vida? Cuando nosotros empezamos a pasar por los diferentes procesos. Pero muchas veces nosotros no nos identificamos o no discernimos lo que la poderosa enseñanza que Jesús nos dejó en su palabra nos lleva a nosotros, nos quiere transmitir. Hoy en día nosotros como cristianos nos quejamos de todo porque nos va mal, que ya no podemos que ya no se puede llevar un hogar, que ya no se puede tolerar al esposo, ya no se tolera a la esposa, ya no se toleran los hijos, ya no nos toleramos nosotros como hermanos. Ya directamente nosotros nos quejamos de todo porque ya no se puede y se nos olvida que Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, rinda su voluntad. Mira, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre fue tolerante. Jesús nos toleró a nosotros, Jesús toleró a todos los discípulos. Porque déjame decirte que ninguno de los discípulos que seguían a Jesús eran perfectos. Todos tenían sus errores. Todos tenían las asperezas que Jesús a través de las enseñanzas les empezaba a limar. Y es donde la palabra del Señor nos lleva a nosotros a entender que nosotros necesitamos que la palabra trabaje en nosotros. Ya nosotros no toleramos directamente nuestra familia, ya no toleramos el trabajo, ya no toleramos la economía, ya nosotros no toleramos la salud, ya nuestros sueños y nuestros anhelos, incluso y mucho más, nos lleva a nosotros muchas veces a retroceder y ya no podemos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque cuántas veces nosotros las circunstancias que hemos pasado nos ha querido llevar a nosotros a retroceder, a mirar hacia atrás, y se nos olvida lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos retroceder y ya no queremos avanzar a seguir en el camino del Señor porque vemos las aflicciones, porque no queremos tomar la cruz que nos lleva a nosotros a vivir el proceso? Recuerda, amado y amada, que si nosotros no tomamos la cruz, no vamos a ver la victoria, no vamos a ver la bendición que de antemano Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Déjame decirte que no es culpa de Dios, sino de las decisiones que muchas veces nosotros tomamos. Y las decisiones que tú y yo tomamos, todo tiene una consecuencia. Todo hay una consecuencia. Las consecuencias, sean para bien o sean para mal, saben llegar lo antes posible. Todas las cosas que nos pasan a nosotros ocurren por un propósito. Ocurren por una decisión que tú y yo hemos tomado. Todo esto ocurre porque no hemos aprendido que la cruz de Cristo no es para cargarla toda la vida, sino es para plantarla en la tierra y subirnos en ella y clavar nuestros anhelos, clavar nuestros sueños, clavar nuestros deseos, clavar nuestras metas, clavar nuestras expectativas, clavar nuestras circunstancias, clavar nuestros hechos, clavar nuestras propias decisiones y nuestro propio yo.
Por eso Pablo directamente lo dice, y con Cristo estoy ciertamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe que nosotros necesitamos, amado y amada, tomar esa palabra? Decirle al Señor que la cruz de Cristo no es para nosotros cargarla, sino para nosotros plantarla en la tierra y clavar en ella todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra concupiscencia, rendir nuestra voluntad ante Dios, porque es allí donde nosotros directamente vamos a empezar a ver cómo la voluntad del Padre se manifiesta en medio de nosotros. Recuerda algo que Jesús directamente le dijo al Padre cuando hizo la oración en Getsemaní, directamente que le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Hizo esa oración 2, 3 veces. En la última vez dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué? Eso es lo que significa cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu discípulo. Señor, yo quiero ser ese atalaya, quiero ser ese hombre y esa mujer que anuncia las buenas nuevas de bendición, porque quiero ejercer el ministerio que tú has colocado en medio de nosotros, que es el ministerio de la reconciliación. Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos: y por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Sabes qué eso significa? Tomar la cruz, nosotros rendir nuestra voluntad y dejar que la voluntad de Dios se manifieste en medio de nuestra vida. Nosotros necesitamos rendir nuestra voluntad. Nosotros como cristianos necesitamos rendir nuestra voluntad. Necesitamos creer por qué estamos en Jesús. Debemos seguir de acuerdo a no debemos seguir de acuerdo a nuestra propia voluntad ni designios, sino seguir de acuerdo a la voluntad del Señor. Desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, que Jesús sea nuestro Señor, que Jesús sea el Señor de nuestra vida, le estamos diciendo: Señor, sé tú el dueño de mi vida. Eso quiere decir que ya no seré yo quien dirija mi vida, sino que serás tú, Señor, quien dirija mi vida. Y es donde nosotros necesitamos decirle: Señor, yo no quiero dirigir mi vida. ¿Por qué? Porque déjame decirte que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero la verdad son caminos que nos pueden llevar a nosotros a la destrucción y a la muerte. Pero cuando tú y yo le decimos: Señor, yo quiero ser dirigido por ti, Jesús nos va a mostrar a nosotros ese camino. Jesús nos va a mostrar a nosotros el camino de victoria. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: niéguense a ustedes mismos. Niéguense. Porque lo más difícil para nosotros como seres humanos es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a nuestros sueños, es negarnos a nuestros anhelos, es negarnos a nuestra propia concupiscencia. Y es donde tú y yo necesitamos coger nuestra carne y decirle: Señor, la llevo a la cruz, porque necesito, Señor, hacer tu voluntad. Y es donde tú y yo necesitamos cada día hacer la voluntad. ¿Sabes? No ves victoria porque sigues gobernándote tú mismo. Muchas veces nosotros no vemos la victoria en medio de nuestra vida. Es porque el ego, el yo-yo, el egocentrismo, nuestra idolatría, porque muchas veces nos volvemos idólatras de nosotros mismos, amados. Y no dejamos que el señorío de Cristo se manifieste en medio de nosotros. No ves victoria porque sigues gobernando tu yo. Y no dejas que Jesús tome el control de todas las áreas que hay en medio de nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo hablaba directamente en Gálatas 2:20, cuando dice: y con Cristo estoy ciertamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, así mismo por mí. Pablo entendió directamente, entendió que estaba el llamado a tomar la cruz y a seguir al Señor. Y tú y yo tenemos que entender que para poder ser felices, tenemos que morir a nosotros mismos.
Tenemos que tomar la cruz de Jesús. Tenemos que dejar que Jesús se refleje en medio de nosotros. Tenemos que dejar que Jesús viva y tome las decisiones y el rumbo de todo y sobre todo la voluntad de Él se manifieste en medio de nuestra vida. Ahí mismo en Mateo 18:18, tú y yo podemos ver que el evangelista de Mateo, capítulo 18, versículo 18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿sabes? Esto nos lleva a nosotros ¿a qué? Esto nos lleva a nosotros ¿a qué? A negarnos. Si nosotros queremos orar y ver que nuestra oración sea poderosa, amado, poderosa, y que lo que tú y yo digamos se cumpla, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso dice Jesús directamente, dice: de cierto te digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y esto no nos lleva a nosotros directamente a que nosotros digamos atamos casas, atamos carros, no. Nos lleva a nosotros a que tú y yo atemos nuestra vida y le digamos: Señor, necesito directamente rendir mi vida ante ti. Necesito que en medio de las circunstancias que estoy pasando, seas tú el que diriges mi vida. Necesito crucificar mi carne, necesito crucificarme, Señor. Porque ya no puedo vivir yo, porque yo solo soy una rueda suelta, porque yo solo perezco, porque yo solo me voy al hueco. ¿Cuántas veces nos caemos directamente, amados? Porque no queremos que la voluntad de Dios se manifieste en medio de nosotros. Y es donde la palabra del Señor nos habla a nosotros, y nos habla y nos lleva a confrontarnos a nosotros directamente. Si tú miras lo que dice Juan capítulo 20, versículo 23, Jesús hablando directamente a través de sus discípulos dice: y a quienes le remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea, directamente Jesús les da una orden a sus discípulos, pero primero, para que ellos pudieran, que se cumpliera esta palabra, ellos tenían que negarse a ellos mismos. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, les dice a ellos, lo primero que Jesús les dice a ellos: paz a vosotros, porque Jesús siempre va a traer paz. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo, cuando nosotros tomamos la cruz y lo seguimos a Él, déjame decirte que vamos a sentir la paz. Así estemos pasando la aflicción, dentro de nosotros vamos a sentir esa paz, vamos a sentir esa calma, vamos a sentir esa presencia de Dios, porque es donde Dios directamente se va a glorificar en medio de nuestra vida. Y Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les decía a ellos directamente que a quienes les perdonaran sus pecados les iban a ser perdonados. Pero necesitaban ellos negarse. ¿Sabes? Nosotros estamos llamados a negarnos. ¿A negarnos para qué? Para poder ver la gloria de Dios. ¿A negarnos para qué, amado y amada? Para tomar esa cruz. Porque el tomar la cruz y sígame, en nosotros como cristianos, es el costo del evangelio que nosotros predicamos. Es el costo del evangelio. Es claro querer ser fiel y vivir un cristianismo, pero que sea real. No un cristianismo porque hoy en día se diga ser cristiano, sino negarnos. Entender nosotros que necesitamos que Jesús tome el control de nosotros. Nosotros necesitamos ser fiel, amados. Porque el cristianismo no se compra en un supermercado. Porque muchos creen que su cristianismo lo van a ir a comprar en un supermercado. Porque muchos creen que la salvación la pueden comprar. Pero déjame decirte que la salvación no se compra. La salvación se obtiene por gracia. Y por eso Jesús nos dice a nosotros que si nosotros queremos seguirlo a Él, nos tenemos que negar a nosotros. Negarnos para poder recibir la gracia del Señor en medio de nosotros. ¿Sabes? Nosotros estamos llamados
como cristianos, a demostrar el amor del Señor en todo. Jesús le dijo, niéguense a sí mismo. ¿Sabes que es muy duro para nosotros negarnos cuando nosotros sabemos que nos han hecho daño y tenemos que servir? Es muy duro para nosotros negarnos cuando nosotros sabemos que nos han lastimado y tenemos que perdonar. Pero es allí donde el cristianismo se manifiesta, amado. Por eso Dios no quiere que nosotros tengamos una apariencia de piedad. Por eso Dios no quiere que tú y yo tengamos una careta. Hay una adoración de Jesús Adrián Romero que dice, cuando nadie me ve en la intimidad, donde solo puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia. ¿Sabes? El negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo significa quitar la apariencia que hay en medio de nosotros. No decir de dientes para afuera. Recuerda lo que dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y es donde nosotros necesitamos, amados, que la gracia y el favor del Señor se manifieste en medio de nuestras vidas. Es donde nosotros necesitamos tomar la cruz para seguir adelante, para poder ver el favor del Señor manifestado en medio de nosotros. Déjame decirte que la palabra de Dios para todos a través de Mateo capítulo 16, versículo 24, en la palabra de Dios para todos, lo dice de esta manera. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. ¿Sabe? Aceptar la cruz que Él se le da. Cada uno de nosotros tenemos que llevar la cruz. ¿Sabes? Hay una reflexión que se enseña mucho que dice que llegó alguien y renegaba por todo lo que le pasaba y decía, es que esta cruz que yo tengo es muy pesada. Y llega el momento en el cual Dios le concede en medio de un sueño, te estoy hablando de una reflexión, en medio de un sueño, le muestra un poco de cruces y le dice, hijo mío, ve y toma la cruz que tú quieres. Y él veía cruces de todos los tamaños, grandes, pequeñas, diminutas, inmensas, gigantes, de todos los tamaños. Y él por allá, y él miraba y decía, estas cruces tan gigantes, y esto y lo otro. Y por allá alcanzó a ver una cruz diminutica en un rincón que solamente se veía pequeñita. Entonces le dice, Señor, yo te entrego la cruz que yo llevo y cojo esa cruz que está allí. Y llega el momento en el cual Dios le dice, sí, acepto el cambio, toma esa cruz. Y cuando él va saliendo con la cruz, le dice, Señor, con esta cruz sí te voy a seguir porque esta cruz es pequeña. Esta cruz está a mi tamaño. Yo creo que voy a poder pasar todas las pruebas, todas las aflicciones. Y llega el Señor y le dice, hijo mío, si esa es la cruz que de antemano tú tenías para ti. Esa es la cruz que tú debías de llevar. ¿Sabes? Muchas veces nosotros le decimos, Señor, quítame este problema, quítame esta aflicción y yo te voy a servir y te voy a seguir, Señor, y voy a testificar de tu poder. Y llega Dios, nos soluciona a nosotros los problemas, las aflicciones y se nos olvida lo que hemos dicho al Señor. Y se nos olvida que Eclesiastés dice que cuando a Dios le hagamos una promesa, cuando a Dios le hagamos un voto, no tardemos en cumplirla porque Dios no tarda en cumplir sus promesas. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes están a tiempo de tomar la decisión si quieren seguirme. Déjame decirte que el camino de Cristo no es un camino que se lleva por obligación, ni porque nos lo quieran imponer, se lleva por amor. Y Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. El libro de Deuteronomio dice que a los cielos y a la tierra llamo por testigo delante de vosotros hoy, que he puesto la vida, que he puesto la muerte, que he puesto la bendición, que he puesto la maldición. Y dice en medio de lo que Él nos expone a nosotros, que nos ha dado a conocer, y les aconsejo que escojan la vida para que vivas tú y tu casa. ¿Sabes que de acuerdo a las decisiones que tú y yo tomemos, nuestra casa va a ser bendecida? Por eso dice la palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque muchos creen que seguir a Dios es fácil. No es fácil, pero tampoco no es imposible ni es difícil. Jesús lo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Aún cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trillo, pero yo he rogado para que tu fe no desfallezca. Aún en los medios momentos más difíciles que tú y yo estemos pasando, amado y amada, Dios, Jesús está intercediendo para que nuestra fe no desfallezca, para que nosotros podamos seguir con la cruz, tomar la cruz, para que nosotros no tiremos la toalla, para que nosotros entendamos lo que dice Gálatas 2:20, y con Cristo estoy ciertamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Necesitamos tomar la cruz de Cristo. Amado y amada, si tú quieres seguir a Jesús, es tiempo de tomar la cruz. Déjame decirte que no va a ser del pesebre al trono. Jesús no fue del pesebre al trono, Jesús pasó la cruz. Y muchos de nosotros no queremos pasar la cruz. Pero es allí donde nosotros vemos la victoria. Pero es allí donde nosotros vemos el respaldo de Dios. Pero es allí donde Jesús se manifiesta y nos ayuda a nosotros a llevar esa cruz, porque lo que tú y yo hemos pasado, Jesús ya lo pasó. Lo que tú y yo tal vez estamos pasando hoy, Jesús ya lo pasó. Y lo pasó para darnos a nosotros la fortaleza, para decirnos a nosotros que si Él pudo, nosotros también podemos. Por eso Él se personificó en un cuerpo de hombre, para rendir sus emociones. Déjame decirte que cuando Jesús estaba orando en Getsemaní había una lucha. Pero llega el momento en el cual le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Y hay momentos en los cuales tú y yo estemos pasando esas luchas que tenemos que decirle, papá, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde y mañana a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado de un texto poderosísimo, un texto muy hermoso en el cual nos lleva a nosotros a entender que estamos llamados a tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. ¿Sabes? Estamos llamados a tomar la cruz de Cristo y seguirlo. ¿Por qué? Porque es donde verdaderamente vamos a ser sus discípulos. Porque nosotros no podemos desechar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hablamos de Mateo capítulo 16, versículo 24. Hablamos también de Mateo 18:18, la autoridad que Jesús nos da. Hablamos de Juan capítulo 20, versículo 23. Y hablamos de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Qué preciosa palabra que el Señor nos da a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Amado y amada, mi deseo es de corazón que cuando vengan esos momentos difíciles en los cuales tú y yo queremos tirar la cruz, nos acordemos de esta palabra y digamos, Señor, yo tomo la cruz y te sigo, porque